Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos. Pues entonces, iniciemos nuestro nuevo capítulo, ¿no? Ya nos toca ver el siguiente capítulo. A ver, déjenme ver un poquito, un ratito el cronograma, es algo que quería ver. A ver, estamos a qué fecha? 12 de noviembre, ya estamos. 12 de noviembre, viernes. A ver si estamos todavía bien. No nos hemos retrasado. A ver, sí, creo que estamos muy bien. La siguiente semana deberíamos iniciar el capítulo 5. Y creo que entramos tranquilo. Ya, muy bien. En cuanto creo que nuestro cronograma estamos muy bien, no nos hemos desfasado, al margen de haber tenido algún inconveniente en una clase, ¿no? Pero me deja tranquilo que estamos ahorita cumpliendo con ese cronograma. Bien, entonces les decía, vamos a iniciar el nuevo capítulo. Previo, por favor, anoche no he podido buscar el video grabado de una clase de semestre pasada, ya, pero lo voy a hacer ahora. Ya se los voy a complementar para que tengan también otro ejercicio en la que pueden practicar el tema de esfuerzos efectivos. Ya, entonces queda pendiente, lo tengo anotado, solo que ayer no me ha dado tiempo. Ya, entonces voy a abrir mi archivo y vamos a empezar a hablar de lo que corresponde a la resistencia al corte. Ya es el nuevo capítulo que vamos a iniciar. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está. Me van a confirmar, por favor, si ya pueden ver la presentación. Sí, se puede ver, ingeniero. Excelente. Entonces vamos a iniciar rápidamente, ya hablando de este nuevo capítulo que lleva el título de Resistencia al Corte. Es nuestro quinto capítulo de la asignatura, ¿no? En el orden que vamos desarrollando. Este es uno de los capítulos también que es muy importante, ¿no? Es uno de los capítulos bastante interesantes donde vamos a ver algunos conceptos de resistencia de los materiales, ¿ya? Conceptos de resistencia al corte sobre todo y cómo se genera en el suelo estos esfuerzos o esta resistencia al corte, ¿no? Vamos a hablar mucho en realidad de varios factores que tienen cierta incidencia en la resistencia al corte del suelo. Vamos a hablar en este capítulo de ensayos de laboratorio que miden la resistencia al corte. En realidad, gran parte del contenido de este capítulo pues está relacionado con ensayos de laboratorio, los cuales siempre es necesario desarrollarlo y verlo un poco a detalle o inclusive al detalle aquí en este capítulo. En ese sentido, de hecho ya les adelanto que casi el 50% va a ser una revisión teórica de los conceptos y el otro 50% va a ser una revisión de ensayos de laboratorio relacionados con la resistencia al corte. Ya vamos a revisar varios ensayos, vamos a ver algunos detalles, su procedimiento, su interpretación, que es lo que más nos interesa, etc. ¿No? Entonces vamos a entrar en esa
dinámica, ¿ya? Entonces, empecemos a hablar ahora de los conceptos. Siempre es bueno tratar de entender en realidad inicialmente el concepto de cada temática, ¿no? Si no, no tendría sentido. Hay que entender entonces, en este caso también, el concepto de la resistencia al corte en los suelos, ¿ya? Para aquello vamos a empezar mostrando algunas imágenes, ya vamos a empezar mostrando algunas imágenes que son característicos en realidad de este concepto, ¿no? Entonces, la primera imagen que observamos, por ejemplo, es este ejemplo bastante simple, ya de una zapata de fundación, por ejemplo, a la cual se le aplica una cierta carga que es producto de la estructura, ¿no? Y dice el suelo, pues entonces va a reaccionar, ¿no? Ya hemos visto que por debajo se generan esfuerzos verticales también, ¿no? Hemos visto que también hay esfuerzos horizontales, los cuales no hemos tocado todavía, ¿no? El tema de los esfuerzos horizontales no los hemos visto. Pero ahora nosotros vamos a ver en este capítulo el otro componente que se desarrolla en la masa de suelo, que es la resistencia al corte. ¿Ya? Teóricamente va a ocurrir esto. Eso es lo que nos dice la bibliografía, la teoría, los autores que han estudiado bastante este capítulo, nos dicen, bueno, si nosotros aplicamos gran carga por acá, una gran carga, que sea muy grande, entonces el suelo va a resistir de alguna manera pues a ese efecto cortante, ¿no? Sin embargo, cuando esta carga es demasiado grande, bueno, el esfuerzo cortante generado por la carga pues empieza a ser mucho más grande y va a empezar a tratar de movilizar a esta fundación a través de un plano de falla, ¿no? Entonces aquí empezamos a definir un plano de falla que está definido de una forma medio curva, en este caso una forma curva es la que maneja, ya este es el plano de falla, vamos a ir anotando. Ahí tenemos nuestro plano de falla. El esfuerzo cortante generado por la fuerza es esta, ¿ya? Es la que está tratando de mover a todo este bloque de acá, de este bloque que queda por encima de este plano de falla, ¿no? Y el terreno, obviamente, está resistiendo también como una especie de fricción, ¿no? Como en la física veíamos ese coeficiente de rozamiento, ¿no? Había un coeficiente de rozamiento que se oponía al movimiento. Entonces, la resistencia al corte del suelo, pues, hace eso, se opone al movimiento, está tratando de aguantar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, este es el valor de resistencia al corte que nosotros necesitamos conocer para poder entrar dentro de un rango de seguridad, ¿no? Entonces necesitamos conocer cuál es el límite de resistencia al corte que el suelo va a soportar. Entonces, todo este capítulo está dedicado a determinar esto, a hablar justamente de cómo determinamos esto, hablar de qué depende este parámetro, ¿no? Perdón, se me ha ido bastante largo esto, ¿ya? Les decía, a hablar, hay que ver, identificar, pues, función de qué es esta resistencia al corte, de qué depende, en otras palabras, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Y finalmente, cómo lo podemos determinar en los diferentes materiales. Entonces, vamos a hablar de todo eso, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de este capítulo, conocer toda la información respecto al esfuerzo cortante que el suelo va a soportar, ¿no? Ya que si este esfuerzo
esta resistencia más bien es superada por la resistencia que está generando esta carga, pues entonces estaríamos en una condición de falla, ¿no? El suelo estaría fallando por resistencia al corte, y es algo que en el diseño geotécnico pues se controla, ¿no? No tenemos que dejar que pase aquello. Ya, si bien vamos a conocer ese valor, pues eso, y a partir de aquello, pues nosotros aplicamos ciertos factores de seguridad para entrar dentro de un rango seguro. Un segundo ejemplo, pues es un caso donde vemos a menudo, ¿no? También es un talud en este caso, ya no es una fundación, pero es el caso de un talud, donde también se produce el efecto de la resistencia al corte, ¿no? Entonces empezamos a ver, por ejemplo, que si tenemos un talud con una determinada pendiente, esta pendiente en realidad pues va a generar una cierta carga, un cierto peso, y ese peso pues se transforma nuevamente en esfuerzos cortantes que tienden a movilizar esta masa de suelo de acá, y definido por un nuevo plano de falla, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un plano de falla también algo circular, ¿no? Sin embargo, nuevamente vemos que la resistencia al corte, por ejemplo, acá está siendo soportada también por el terreno, ¿no? En sentido contrario, siempre se va a oponer a ese movimiento. Entonces, el concepto es prácticamente el mismo. Bueno, esta es una imagen que lo he extraído de un artículo de un profesor argentino en realidad, ¿ya? Donde este nos muestra, por ejemplo, un experimento que realiza en laboratorio a una escala reducida, obviamente, a la cual le pone ciertos niveles de control, ¿no? Obviamente su objetivo de este trabajo era el de verificar la posición del plano de falla, ¿no? Y la forma sobre todo, ¿no? Y ver también de esa manera cuál era la resistencia máxima que ofrecía un determinado material que él había conformado en laboratorio. Y a medida que va incrementando la carga, en este caso, lo que hizo es hacer una variación del incremento de carga gradual, y fue incrementando gradualmente la carga, y fue viendo, digamos, los cambios, ¿no? Cómo se empezaron a dar esos cambios, y cuando llegó al momento de la falla, o sea, cuando superó la resistencia al corte, pues empezó a ver que el suelo se movía en esta dirección, ¿no? En esta dirección vino y vean cómo ha empezado a movilizarse, generando una especie de tal vez de acumulación de material a este otro lado, ¿no? Y es claro ver, por ejemplo, si uno ve las líneas, estas líneas que han quedado distorsionadas por acá, inicialmente se encontraban casi horizontales, ¿no? Como esta línea de la parte inferior, y aquí vemos que ya se distorsionaron, ¿no? Vean que esta parte empezó a bajar de esa manera, y a partir de este punto empezó a subir, ¿no? Generando básicamente ese camino del plano de falla. Y aquí pues lo que el autor hace es definir justamente esa forma del plano de falla, ya haciendo, bueno, en este caso haciendo una interpretación de acuerdo a la teoría, y observa que en realidad el plano de falla pues sí tenía o tiene esa curva, y que además pues inicia siempre en el extremo de donde se está aplicando esta fuerza vertical, ¿no? Entonces estamos por acá, vemos eso no quiere decir que siempre la falla o el plano de falla se va a dar en esta dirección, ¿no? Entonces puede darse también en esta otra dirección, dependiendo. Eso ya depende del mismo material, ¿no? Hacia dónde va a ceder la primera cedencia, ¿no? Entonces, verificamos en realidad lo escrito en los textos a partir de este experimento, y bueno, con esa información empezamos a poner ciertas
directrices para definir el concepto de resistencia al corte. En este punto lo que nos recomiendan es lo siguiente, ¿no? Considerar que la resistencia al corte es el resultado de la resistencia al movimiento entre partículas, ¿no? Esa es una conclusión a la cual se llega, o sea, las partículas empiezan a moverse, en otras palabras, ¿no? Esta deriva, dice, este movimiento deriva de la resistencia a la fricción que existe entre las partículas y la cohesión que se tiene entre partículas. O sea, lo que nos está diciendo es que la resistencia al corte del suelo va a ser función de dos cosas importantes, principalmente, ¿no? Que va a derivar del componente de la friccional, ¿ya? Aquí va a estar compuesto la fricción, y la fricción que existe entre los materiales, ¿no? Y hemos visto en el capítulo anterior que las partículas sólidas pues van a entrar en contacto siempre, ¿no? Entonces, si hacemos un plano que pase por estas dos partículas, aquí se dice que esta partícula pues en algún momento a través de este plano se va a mover, ya se va a mover a otra posición, ¿no? Pero para moverse de este punto hasta este otro punto, ha tenido que desarrollar una fricción en todo este punto de contacto, ¿no? Entonces, esa fricción, pues, es el componente también importante que le va a dar cierta característica o cierta resistencia al problema, ¿no? Entonces vamos a tener, es un componente. El segundo componente que tiene que ver con la resistencia al corte, pues como dice, es la cohesión. Ahí tenemos aquello, la cohesión, ¿no? Entonces, resultado de varios trabajos, pues entonces se llega a esa conclusión, ¿no? Entonces, la resistencia al corte de un suelo está compuesto por dos componentes, un componente friccional y un componente que tiene que ver con la cohesión. Entonces, vamos a ver justamente esos detalles, pues, más adelante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una falla bastante conocida en la literatura de la geotecnia. Ya es una falla bastante, es un ícono en realidad ya de la geotecnia por el tipo de falla que se ha producido, ¿no? Entonces, este es un ejemplo clásico ya de la falla por resistencia al corte, o falla por capacidad portante, que también lo denominan muchos autores, ¿no? Entonces, vemos que cuando el suelo falla por resistencia al corte, pues nuestras estructuras van a quedar pues inclinadas de esta manera, ¿no? Y si uno recuerda el caso simple, por ejemplo, de la fundación, aquí voy a ponerlo de manera pequeña simplemente, ¿ya? Voy a ponerlo de esa manera, ¿ya? Entonces, lo que está ocurriendo acá a gran escala, obviamente, es que si esto se va a mover, se va a desarrollar a través de este plano de falla, ¿ya? Entonces, en algún momento, este elemento o esta estructura, pues va a quedar de esta manera, ¿no? Voy a utilizar otro color para que esto sea más notorio. Por ejemplo, en algún momento esto se va a volver pues de este tipo, ¿no? Va a estar prácticamente así, ¿no? Entonces ha sufrido un vuelco en esa dirección y eso es lo que vemos aquí también en la estructura, ¿no? Esto estaba completamente vertical y ha sufrido un vuelco, seguramente que su plano de falla está pues por aquí, ¿no? No sé, más por ese lado, ¿no? Entonces, a través de eso, bueno, esto ha quedado también bajo la misma configuración, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico de falla por resistencia al corte. Cuando uno empieza a trabajar con el diseño de estructuras,
Ya entonces lo primero que hace es realizar su estudio de suelos, y el estudio de suelos pues tiene que verificar la resistencia al corte del suelo, tiene que garantizar, tiene que dar la información de cuál es el valor máximo que va a generar una falla por corte, por ejemplo, y luego cuál es el valor que va a ser el seguro, por así decirlo, para evitar estos eventos, ¿no? Entonces la idea es evitar este tipo de fallas, ¿no? Entonces para eso se utilizan distintos factores de seguridad, ¿ya? Pero antes de conocer el factor de seguridad hay que conocer cuál es la resistencia máxima al esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, bien, con todo aquello, pues dice acá ya como una definición previa, dice el esfuerzo cortante de un suelo se ha definido como la última o máxima resistencia que el suelo puede soportar, ¿no? O sea, vean el término, ¿no? Es el esfuerzo último, es el máximo en realidad valor, es el máximo valor de resistencia que el suelo puede soportar, ¿no? Entonces, una vez rebasado aquello, pues empieza a movilizarse para llegar a la condición de fallo, ¿no? En este caso, describimos, dice, específicamente se ha expresado que la resistencia interna que ofrece la masa de suelo por área unitaria para resistir la falla al deslizamiento a lo largo de cualquier plano dentro de él. Es la aclaración que se hace, ¿no? Pero seguro que con estos conceptos que vamos a ver ahora, iniciando el concepto de fricción, pues vamos a entender a qué hace referencia, cómo se genera esa resistencia al corte en los suelos, ¿ya? Una primera idea, si alguien ve, digamos, la imagen, digamos, a nivel micro, seguramente será pues esto, ¿no? Que va a pensar que cuando se movilizan las partículas, pues entonces empiezan a romper a toda partícula que se atraviesa por el plano de falla, ¿no? Entonces, sin embargo, eso no ocurre. Por tanto, la resistencia al corte no mide la resistencia de cada una de las partículas, no mide su resistencia. Lo que mide es la resistencia friccional, y por tanto lo correcto es indicar que el plano de falla pues va a tener esta forma, ¿no? Entonces, vean, dependiendo de la forma de las partículas, el plano de falla pues va a estar pasando entre los contactos entre las partículas sólidas, ¿no? Como se está mostrando acá. Esta es la representación correcta de la resistencia a la fricción, ¿no? Que se desarrolla en la masa de suelo. Entonces, bajo este principio vamos a empezar a analizar el concepto y luego también tratar de hacer una interpretación gráfica de esto, ¿ya? Y por eso decimos, la resistencia que ofrece una masa de suelo frente al deslizamiento de la otra, o sea, esta es la masa de suelo, voy a ponerlo así, es una masa de suelo que podemos denominarlo superior, por ejemplo, ya, perdón, allí, y la otra masa de suelo que se genera, pues es la que está en la parte inferior, ¿no? Por acá. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, a eso se refiere. La resistencia que ofrece una masa de suelo frente al deslizamiento de la otra, frente a esto, tiene que ver con las fuerzas friccionales. Aquí se van a generar unas fuerzas de fricción, dice, que se desarrollan entre los granos, entre las partículas que lo componen. Lo que hemos dicho. Entonces, aquí empieza a agarrar ese concepto de fricción ahí, ¿no? Entonces, la resistencia al corte no va a ser más que la fricción que puedan generar estas partículas, ¿no? Por un lado, ¿no? Y aquello lo podemos asociar fácilmente con un modelo que nosotros seguramente ya lo hemos visto en la física, ¿no? Entonces, para describir adecuadamente el concepto de fricción y friccional, en realidad se utiliza bastante el,
en este caso, la analogía de la física, ¿no? O los conceptos revisados en la física, ¿no? Y un ejemplo bastante interesante en este caso, y un modelo más bien, un modelo interesante, es el que estamos viendo ahora, ¿no? Y en la física esto lo hemos visto bastante, ¿no? Con la única diferencia de que ahora, pues, nosotros vamos a configurar un modelo que podemos, por ejemplo, ponerlo de una maderita, puede ser un metal, no sé, ¿ya? Que tenga seguramente por acá una unión que permita que esto pueda moverse, ¿no? Entonces una articulación sería lo ideal acá, ya unido con un plano fijo, ¿ya? Este plano horizontal va a ser un plano fijo que no se pueda mover, y lo único que podemos mover a través de la articulación sea este nuevo plano, ¿no? Entonces, si en el plano, ya, si en este plano nosotros colocamos un bloque, ya, y podemos empezar desde una posición horizontal seguramente, ¿no? Podemos empezar de una posición horizontal y luego podemos empezar a elevar en esta dirección, por ejemplo, este plano. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir físicamente hablando? Sabemos que el bloque que va a estar encima pues tiene un peso, ¿no? Tiene un peso que está acá, ¿no? Y si nosotros vamos a levantar esto dependiendo del ángulo de inclinación, pues este peso siempre va a ser vertical, ¿no? Siempre va a ser perpendicular, ¿no? En ese sentido, a medida que esto va subiendo, el ángulo va incrementando, este ángulo se va a incrementar, entonces a medida que eso ocurra, la fuerza F, en este caso, esta fuerza F que está en esta dirección, está tendiendo a jalar hacia el bloque, ¿no es cierto? Entonces está empezando a movilizar a este bloque en esta dirección, ¿no? Entonces, mientras más grande es este ángulo, más grande va a ser la fuerza F, hasta que en algún momento, ¿no? En algún momento, cuando para un ángulo alfa máximo, vamos a decir, para un ángulo alfa máximo, en este caso, pues esta fuerza va a ser mucho mayor a la fuerza de rozamiento que se está generando entre el contacto entre este plano y el bloque, ¿no? Va a ser mucho mayor, va a rebasar esa fuerza y entonces el bloque va a empezar a moverse de esta manera, ¿no? Empieza a movilizarse en esta dirección, ¿no? Poco a poco. Entonces, lo mismo ocurre en los suelos. Estamos prácticamente bajo el mismo escenario. Estamos en el mismo caso, si quiere, ¿no? Si nosotros aplicamos esa fuerza verticales, o etcétera, inclusive horizontales, pues lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Incrementar de alguna manera esta fuerza que está en la parte superior, y lo que está resistiendo o se está oponiendo al movimiento, pues es simplemente las propiedades del terreno, esa como una fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, acá ya hay una conclusión, por ejemplo, en esta gráfica que nos dice: hay movimiento del bloque, o sea, va a existir un movimiento del bloque cuando este ángulo alfa, pues, tome un cierto valor, ¿ya? Y aquí obviamente ya nos está dando una nomenclatura, dice cuando alfa sea igual a phi, ¿no? Sin embargo, yo había considerado de que eso va a ocurrir cuando este valor de alfa sea igual a un valor máximo. Entonces vamos a decir que ese valor máximo inclusive puede ser igual considerado como este ángulo phi que aparece acá, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos todo ese detalle. Bueno, nosotros podemos hacer un análisis seguramente desde el punto de vista físico acá. Ya podemos ver que perpendicular a este plano siempre vamos a tener la normal, ¿no? Una fuerza normal, en este caso un esfuerzo normal, ya siempre va a estar actuando, eso sabemos, ¿no? Entonces, en ese entendido, y a partir de este diagrama de cuerpo libre, en realidad que aparece acá, seguro que nosotros podemos llegar fácilmente a conformar ciertas
ecuaciones, ¿no? Ciertas ecuaciones de la física, como por ejemplo, vamos a decir que la tangente de este ángulo, por ejemplo, va a ser igual a la fuerza F movilizadora dividido entre la fuerza normal. Si nosotros le escribimos en términos de fuerza normal, entonces sería igual a la fuerza normal, ¿no? Entonces, aquí, y esta ecuación sería válida. De ahí despejamos, por ejemplo, esta fuerza F, y decimos que la fuerza F va a ser entonces igual a la normal multiplicado por la tangente del ángulo de inclinación, este ángulo alfa, ¿no? Entonces ahí tenemos ya ese detalle. Y si nosotros conociéramos el área donde está actuando, por ejemplo, este bloque, donde se está apoyando el bloque, y dividimos en realidad esto, pues vamos a tener esto en términos de esfuerzos, ¿no? Eso vamos a llegar seguramente a ese punto. Sin embargo, previo dice acá, si la fuerza F es menor a la fuerza de rozamiento, esta fuerza que se opone, entonces este ángulo alfa va a ser menor a este ángulo máximo, ¿no? Entonces, no existe movimiento del bloque. Eso es lógico, ¿no? Todavía no hay la fuerza suficiente, por ejemplo, para generar esa movilización. Pero si llegamos, por ejemplo, a la condición de que la fuerza F por lo menos ya iguala a la fuerza resistente, entonces ya podemos decir de que este ángulo alfa va a ser igual al máximo, ¿ya? Y definido por phi ahora, donde vamos a empezar a notar ya el movimiento del bloque. Ya estamos, vamos a ver que el bloque ya se puede ver esto, ¿no? Ya se puede mover poco a poco, ¿no? Y de esa manera, en ese instante que inicia el movimiento, entonces vamos a poder decir que como que F es igual a la fuerza resistente. Entonces, pues en la ecuación que habíamos dejado anteriormente, pues reemplazamos, en vez de esta fuerza, reemplazamos la fuerza resistente, ¿no? Y la fuerza resistente va a ser igual entonces a la normal por la tangente del ángulo. Entonces, es una conclusión a la cual estamos llegando. Ya estamos tratando de definir de alguna manera pues la ecuación que va a gobernar a la resistencia al corte, ¿ya? Paréntesis aquí, un paréntesis. Es muy interesante que nosotros lo veamos, que ustedes, sería muy interesante que ustedes puedan ver este experimento. Es un experimento bastante simple de hacerlo. Uno puede agarrar en su casa una base cualquiera, ¿ya? Sin importar inclusive si conoce o no conoce esta fuerza resistente, ya es este coeficiente de fricción, o si prefiere puede utilizar madera, que en realidad de la madera uno puede conocer fácilmente ese valor, ¿ya? Pero no es necesario. En realidad lo que me gustaría que vean ustedes es este efecto del movimiento que se va a ocurrir. Pueden ponerle encima, por ejemplo, no sé, algún otro bloque, puede ser de madera, puede ser de otro material, no sé, cualquier cosa, o una cajita que esté y que lleve dentro algún peso adicional para generar un cierto peso, etcétera. Y ustedes vean esto, lo puedan subir gradualmente, con mucho cuidado, y empiezan a ver, por ejemplo, en qué momento esto se va a mover. Entonces es algo que es un experimento que ayuda a entender bastante este concepto, ¿ya? Entonces sería interesante. Bien, ahora volviendo a nuestra ecuación que estamos ya definiendo, entonces ya tenemos esta ecuación en términos de la resistencia del suelo, ya no se olviden que nosotros queremos conocer cuál es la resistencia del suelo que va a ofrecer, ¿no? O sea, y ahora si alguien quiere ser mucho más detallista, uno puede suponer que, por ejemplo, aquí están las partículas del suelo, ¿no? Yo puedo dibujarlo por ahí. Y aquí está el suelo, está en contacto, etcétera, por partículas mucho más grandes, más pequeñas, etcétera. Aquí está el suelo. Y la parte superior lo mismo, ¿no? Entonces, llevando a la misma analogía que teníamos anteriormente, ahí tenemos
ya las partículas también que están en la parte superior, pues vean que la configuración es exactamente la misma, ¿no? Entonces ahí tenemos todo ese detalle. Ahí está, estaríamos en esa configuración, ¿no? Si llevamos esta analogía del bloque y el plano a la analogía de los suelos, pues estaríamos en esa condición, ¿no? Y el suelo que está por debajo está resistiendo, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí los esfuerzos cortantes pequeñitos estarían desarrollándose a través de este plano, y el esfuerzo cortante máximo, pues obviamente va a estar en esta dirección generada por el peso de este bloque, ¿no? Ese es el esfuerzo, ese es el concepto en realidad que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, ahora, simplemente observando estas condiciones, podemos hacer ciertas observaciones, ¿no? Interesantes, que nos van a llevar a varias conclusiones, y de hecho a definir ciertas ecuaciones también, ¿no? Y empecemos a ver, por ejemplo, un poquito, ya para dejarlo escrito también esto, y empecemos a analizar algunos puntos, ¿ya? La primera, dice, la magnitud de la fuerza de fricción disponible es directamente proporcional a la fuerza normal, al plano de deslizamiento y al ángulo de fricción del material. Aquí estamos ya introduciendo un término interesante, ¿no? Estamos definiendo este ángulo máximo, phi, con el nombre de ángulo de fricción interna. Pero otra cosa que decimos es que la fuerza friccional es directamente proporcional a la fuerza normal al plano de deslizamiento, ¿no? Entonces, nosotros veíamos justo esto, ¿no? Aquí siempre va a haber una fuerza normal al plano de deslizamiento, y eso está denotado por n en esta ecuación. Y vemos también que aquí ya phi aparece y que recibe el nombre de ángulo de fricción interna, ya lo hemos visto hace un momentito, ¿no? Entonces, y es lo que dice la primera conclusión, ¿no? La fuerza friccional resistente es directamente proporcional a la normal al plano y el ángulo de fricción interna, correcto, ¿no? Es una aseveración bastante correcta. ¿Qué más podemos decir? Dice, si uno de estos valores es nulo, ya sea el ángulo de fricción interna o la normal al plano, ¿no? No hay fuerza de fricción. O sea, no existiría una fuerza de fricción. Eso sería igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, seguro que eso no va a ser el caso, por ejemplo, ¿no? Pero es un caso extremo que podría pasar. Si la magnitud de la fuerza que intenta producir el desplazamiento es menor que esta relación, la normal por la tangente del ángulo, entonces solo se opone, dice, o solo se pone de manifiesto una parte de la fuerza friccional de Fn disponible, y por lo tanto no hay deslizamiento, lo que habíamos dicho, ¿no? Si el ángulo no es lo suficientemente grande, entonces no va a haber movimiento. Entonces el suelo solo está transmitiendo una pequeña parte de su resistencia, ¿no? El ángulo de fricción del material, phi, ya lo conocemos, es el valor límite del ángulo de inclinación alfa. Es por eso que yo lo había colocado como alfa máximo es igual al ángulo de fricción interna, ¿no? Para que se pierda el equilibrio del bloque y se dé el movimiento. En las arenas limpias, dice, donde no hay adhesión, donde no hay cohesión, ¿ya? U otra forma de unión entre sus granos, el término de la fricción es sinónimo de resistencia al corte. O sea, en suelos arenosos, dice, la resistencia al corte va a ser función solamente, dice, de la fricción y ya no de la cohesión. Eso es lo que nos está diciendo la teoría, ¿no? Entonces dice, ahí vamos a tener solamente esa función, ¿no? La resistencia al corte solo va a ser en función de la fricción. Y de esa manera, pues nosotros podemos concluir con esta ecuación, ¿ya?
la fuerza F, entonces, o la resistencia F sub n, dividimos entre el área de contacto y vamos a tenerlo esto en términos de esfuerzo. Como esta es una fuerza paralela al plano, entonces dividido entre el área, pues esto va a ser un esfuerzo cortante. Y esta fuerza normal al plano, pues dividido entre el área, es una fuerza también, esto sería un esfuerzo vertical en este caso, ¿no? Esfuerzo normal, si quieren, multiplicado por la tangente del ángulo. Y vean que esta ya es la primera ecuación que estamos definiendo. Sin embargo, si recordamos el principio de esfuerzos efectivos, en realidad revisado en el capítulo anterior, vamos a recordar un punto, una hipótesis que nos decía la resistencia al corte pues depende del esfuerzo efectivo y no así del esfuerzo total al plano considerado, ¿no? Recuerdan que esa hipótesis, ahí la habíamos dejado en paréntesis y habíamos dicho, en el siguiente capítulo vamos a volver a ver esta ecuación, ¿no? Entonces justamente ahora ya lo estamos viendo esta ecuación, la definición de resistencia al corte, ¿no? Entonces esta sería la resistencia al corte que el suelo va a soportar, o es el máximo valor que el suelo puede soportar, ¿no? Para estas condiciones. Entonces aquí aparece pues este valor de ángulo de fricción interna que en realidad empieza a tomar pues un rol bastante importante, ¿no? Este ángulo de fricción interna, en este caso, es conocido y se la conoce como un parámetro de corte. ¿Ya? Entonces, es una propiedad del suelo. ¿Ya? Ahí estamos apuntando parámetro de corte. Es un parámetro de corte, es un parámetro de resistencia al corte. Es un parámetro muy importante que nos va a ayudar a medir cuál es la máxima resistencia al corte que el suelo puede soportar, ¿no? Entonces, vamos a hablar más adelante cómo determinamos esto. Todavía ahora no es el momento, ¿ya? Pero vamos a hablar más adelante cómo se determina ese valor del ángulo de fricción interna. El caso del esfuerzo efectivo, seguro que es ya conocido para nosotros, ¿no? El día de ayer hemos concluido, por ejemplo, con este cálculo y todos recordarán que el esfuerzo efectivo no es más que el esfuerzo total menos la presión de poros, ¿no? En un punto específico. Entonces, vean que el cálculo de la resistencia al corte resulta ser bastante simple si conocemos esta propiedad y conocemos el esfuerzo efectivo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a anotarnos entonces esta ecuación que aparece ahí. Veamos el segundo componente, ¿no? De la resistencia al corte. Y este segundo componente, pues, es el concepto que está relacionado con el concepto de cohesión, ¿ya? Y este concepto de cohesión, pues, se debe en realidad al fenómeno de capilaridad que puede producirse en el suelo, ¿no? Y dice, actúa sobre los granos de la muestra, en este caso, una fuerza de tensión superficial que provoca una resistencia adicional al esfuerzo cortante que se denomina cohesión, que depende además del contenido de humedad. Este es un parámetro muy interesante, ¿no? El contenido de humedad en este caso va a jugar un rol muy importante, sobre todo en algunos materiales que tienen esta resistencia cohesiva o tienen esta propiedad de cohesión, ¿no? Debido a este efecto de capilaridad. Bueno, lo vamos a entender seguramente de mejor manera con estas gráficas que aparecen por acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de una arena, ya unas partículas de arena que inicialmente suponemos que están secas. Ya aquí si la arena estuviera seco, pues
Aquí no se genera ninguna fuerza de tensión superficial acá, ¿no? Entre el contacto entre estas dos partículas sólidas. No hay ninguna fuerza de tensión superficial cuando el material está seco. Pero si ahora nosotros le adicionamos una cierta cantidad de agua, le saturamos si quieren, ya le saturamos, ya va a estar en una condición saturado. Entonces, en estas partículas de arena, pues se genera ya una fuerza de tensión superficial debido a la presencia de agua, ¿no? Entonces empieza a generarse una atracción entre las partículas, ¿ya? Y a la cual se denomina en realidad, en este caso, que se va a dar una unión, ¿no? Esta unión, entonces, pues va a depender mucho también del tipo de material. En el caso de las arenas que estamos viendo ahora, pues se dice que la fuerza de tensión superficial son pequeñas, no son grandes, ya por el mismo área de contacto que tienen estos granos de arena, etcétera, por la misma configuración mismo de la forma, etcétera. Entonces, de esa manera concluimos que la unión que se va a generar entre estas partículas puede ser considerado una unión débil. Ya es una unión débil. Por tanto, la condición, o más bien, la resistencia adicional por cohesión, pues sería igual a 0. Entonces, en los suelos granulares, la cohesión, o esta resistencia por cohesión, ya prácticamente debe considerarse igual a 0. Entonces no hay una fuerza adicional en las arenas debido a este efecto. ¿Y qué pasa entonces en el caso de las arcillas? Voy a venirme acá y voy a escribirlo, ¿ya? En realidad, si estoy diciendo que la cohesión va a ser 0, entonces la resistencia al corte en suelos arenosos solamente va a ser igual al esfuerzo efectivo multiplicado por la tangente, ¿no? Por la tangente del ángulo de fricción interna, y esta será la ecuación principal que va a gobernar a los suelos granulares. Ya la resistencia al corte solo va a depender de este componente friccional y no de la cohesión, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el caso de las arcillas, ¿no? Y vamos a irnos directamente al caso de las arcillas saturadas, ya una condición saturada, ya entonces aquí va a ocurrir pues un efecto bastante diferente a lo que pasó con las arenas, ¿no? Si nosotros recordamos, por ejemplo, el capítulo 1, donde veíamos la estructura de los minerales de arcilla, ¿recuerdan cómo era la configuración de las arcillas? Era una especie de láminas, ¿no? Que estaban unas sobre otras, y entre las láminas se generaba una unión entre el oxígeno o el oxidrilo, etcétera, etcétera, que generaban unas uniones bastante fuertes. Esto ya lo habíamos hablado en ese capítulo, ¿no? Entonces, recordando ese capítulo, pues aquí vamos a decir que las fuerzas de tensión superficial que se producen entre el contacto entre estas partículas es realmente grande. En las arcillas sí, esa fuerza de tensión superficial son fuerzas demasiado grandes, ¿ya? Por tanto, la unión que se genera acá, pues es considerada una unión fuerte, o muy fuerte inclusive. ¿Ya? Entonces, eso significa que más bien las arcillas tienen un componente de resistencia al corte bastante importante, pues por la cohesión misma. Entonces la cohesión aquí juega un rol muy importante en los suelos arcillosos, ¿no? Y el componente friccional, por ejemplo, tal vez sea una parte muy ya no tan importante como en el caso de las arenas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, de manera general, pues nosotros podemos decir que la resistencia al corte va a ser igual al componente de la cohesión. Entonces vean que aquí estamos introduciendo un nuevo
término, ¿no? C', que la vamos a reconocer ahora como la cohesión. Esa es la cohesión, ¿no? Entonces, la cohesión que estábamos hablando está denotado por la letra C', ¿no? Entonces, y que además es un componente que representa una resistencia bastante fuerte, ¿no? Más, bueno, aquí ya está en términos de esfuerzo total y presión de poros, pero yo sé que esto es el esfuerzo efectivo, ¿no? Todo esto. Entonces, más el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo, si estamos en esta condición. Entonces, para los suelos arcillosos, aparte del componente friccional, pues se introduce el componente por cohesión, ¿no? Entonces, la ecuación general quedaría de esta manera. Y entonces, vamos a empezar a anotar estas ecuaciones también jóvenes, ya no las vamos a... Ya tenemos que empezar a familiarizarnos con estas ecuaciones que la vamos a manejar mucho durante todo este capítulo. Bien, a ver, antes de pasar a lo siguiente, si tienen alguna consulta, algún comentario al respecto de todo lo que hemos visto. Hasta ahora lo que estamos haciendo es una revisión netamente teórica, ¿no? Estamos tratando de explicar toda la parte teórica. Si tuvieran algún comentario, pues adelante. Muy bien, creo que no hay comentarios, ¿no? Creo que no hay comentarios, entonces vamos a continuar avanzando un poco más en esto y vemos lo siguiente, ¿ya? Vamos a recordar un poco este punto de los esfuerzos internos. Yo lo he visto ya, lo hemos visto en el capítulo anterior. ¿Recuerdan cuáles eran los esfuerzos que aparecían en la masa del suelo? ¿No? Y hemos analizado, hemos definido y hemos quedado con las definiciones. Y les había dicho, de momento dejemos acá estas definiciones bien claras, ¿ya? Pero las vamos a retomar en el capítulo siguiente y vamos a utilizar bastante estas definiciones, ¿no? Lo habíamos visto. Pero si no recuerdan, bueno, vamos a volver a repetir acá ya desde otro punto de vista, pero ya desde el punto de vista de la resistencia al corte, ¿no? Entonces, para esto voy a suponer, por ejemplo, que he tomado un pequeño elemento de suelo, ya un pequeño elemento de suelo que está pasando, por ejemplo, por un plano de falla. Aquí voy a ponerlo a nivel escala, ese plano de falla, ya, que es de esa manera, ¿no? Entonces, yo voy a suponer que he extraído de justo, en realidad, acá, perdón, ya, he extraído este elemento de suelo justo por donde está pasando el plano de falla. Ya, entonces, como es un elemento pequeño, aquí está la descripción ahora, como es un elemento diferencial, ya como es un elemento diferencial, entonces esta forma curva que tiene acá seguramente puede ser representada pues como una recta, ¿no? Y es lo que se está haciendo ahora acá. Estamos diciendo este es el plano A' debería de ser, pero bueno, ahí está el plano representado, ¿no? Y decimos, en este caso, pues muy bien, si nosotros trazamos una horizontal por algún punto, y aquí voy a poner esta descripción, ya, trazamos una horizontal, A mayúscula, ya este plano, pues vamos a reconocer que aquí se produce, por ejemplo, un ángulo θ. Aquí hay que tener mucho cuidado. Muchos a veces confunden este ángulo θ con el ángulo de fricción interna. No, este es un ángulo θ.
la nomenclatura está clara, ¿no? No es phi, es tita, que representa al plano de inclinación, ¿ya? O más bien, perdón, representa a la inclinación del plano de falla. Este es el plano de falla, ¿no? ¿No? Este es el plano de falla. Ya es el plano de falla. Y entonces la inclinación estaría definida por tita. Su inclinación del plano de falla estuviera definida por tita. ¿Ya? Sabemos ya desde de la definición de esfuerzos internos que hicimos en el capítulo anterior, sabemos que si en un plano el esfuerzo cortante es igual a 0, ese plano es principal, por tanto el esfuerzo que va a actuar en ese plano principal también es principal, ¿no? Y habíamos definido este concepto de esfuerzo principal mayor o sigma 1. ¿No es cierto? Y lo mismo ocurre acá. Si el esfuerzo cortante acá es 0, entonces el plano se convierte en principal y el esfuerzo que está actuando en ese plano principal también va a ser esfuerzo principal, en este caso menor, ¿no? El esfuerzo principal mayor, el esfuerzo principal menor. Ya hemos definido eso anteriormente. Pero ahora vamos a entrar un poco más a detalle. ¿Ya? Y dice, muy bien, ¿qué pasa si ahora dentro del elemento, de este pequeño elemento de suelo, pues yo tomo un pequeño diferencial más pequeño todavía, ya definido en este caso, o sea, que pase en realidad por el plano, justo por el plano de falla, ¿ya? Y definido por los puntos A, B y 0. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo este pequeño diferencial y le hago un zoom? ¿No? Le hago un zoom a este pequeño elemento. Entonces, si le hago un zoom a este pequeño elemento, voy a entonces notar que en este elemento estaba, pues, más bien este elemento estaba sometido a diferentes esfuerzos, ¿no? Y obviamente en esta cara, debido a a la configuración de este esfuerzo, pues va a seguir actuando, por ejemplo, el esfuerzo principal menor sigma 3, y en esta cara de acá, por esta misma configuración, pues está actuando pues también el esfuerzo principal mayor sigma 1, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo ese detalle. Pero, ¿qué ocurre justamente en el plano de falla? Y eso es lo que nos interesa mostrar, ¿no? Aquí estamos viendo este pequeño tramo ahora. Hay que preguntarnos qué pasa en el plano de falla, ¿no? En el plano de falla, como ya habíamos dicho o visto anteriormente, bueno, se va a producir una combinación de esfuerzos. Vean, se va a producir un esfuerzo normal perpendicular al plano. Vean, aquí está la representación y aquí está ese esfuerzo normal, sigma, pero a la vez se va a producir un esfuerzo cortante que se opone al movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos también el esfuerzo cortante. Por tanto, pues lo que estamos haciendo es identificar que en el plano de falla actúan pues la combinación de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, por eso estos no son principales. Estos sí, el esfuerzo cortante aquí en los laterales son igual a 0, por tanto, estos van a ser principales y denotados como sigma 1 y sigma 3. ¿Ya? Entonces, estamos viendo ahora ese detalle. Y ahora podemos empezar a encontrar muchas ecuaciones, podemos desarrollar en realidad muchas cosas acá, ¿ya? Sin embargo, previo a esto vamos a simplemente definir que, por ejemplo, en el plano A0, o sea, en este plano A0, bueno, representa el plano principal máximo, sobre el cual actúa el esfuerzo principal máximo sigma 1. Esto ya lo habíamos definido, pero estamos recordando, ¿no? Y por el otro lado, el plano B0 está acá,
está representado o representa el plano principal menor o mínimo sobre el cual actúa el esfuerzo principal mínimo sigma 3. Entonces, a partir de ahora, no vamos a olvidarnos ya de estas definiciones, sigma 1 y sigma 3. Son esfuerzos principales, uno es el mayor y otro es el menor. Ahora vamos a empezar a hablar de aquí en adelante de la combinación de esfuerzos que actúa en el plano de falla. ¿Ya? Entonces, vamos a ver seguramente acá un poco más el desarrollo de el esfuerzo cortante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hablar de muchas cosas que en realidad pienso que requieren que aclaremos. ¿Ya? Entonces, sin embargo, creo que también necesitamos un tanto más de tiempo, ¿ya? Y yo creo que es prudente que por el día de hoy, pues, quedemos acá hasta esta definición, ¿ya? Y la siguiente semana, pues, vamos a empezar a hablar un poco más de esta configuración y luego vamos a ver ya de qué depende estos esfuerzos cortantes, etcétera, y vamos a seguir avanzando un poco más, ¿ya? Estas son definiciones que hemos recordado y las estamos estableciendo para trabajar en base a esto, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, si tienen algún comentario, alguna consulta, bueno, los escucho. No tenemos consultas. Entonces, vamos a dejarlo por acá el día de hoy, ya después de haber hecho una introducción y una revisión teórica de estos conceptos, pero nos vamos ya lo vamos a dejar lo siguiente para la siguiente semana, el día miércoles. Ya quedaremos acá entonces, jóvenes, y que tengan un excelente fin de semana. Hasta el día miércoles. Gracias.